mediante la fragmentación de la materia orgánica y el aumento del área accesible a los hongos y a las bacterias. Además, estimulan el crecimiento extensivo de las raíces en el subsuelo debido a la mayor disponibilidad de nitrógeno en los túneles, hasta 4 veces más que el nitrógeno total en la capa superior del suelo, y a la fácil penetración de las raíces por los canales existentes. La actividad de excavación de las lombrices aporta canales para la entrada de aire y el paso del agua, lo cual tiene un importante efecto sobre la difusión del oxígeno en la zona radicular y en el drenaje. Las lombrices de tierra que habitan en las raíces crean numerosos canales a lo largo y ancho de la superficie del suelo, cuando los residuos son conservados en la superficie del suelo, incrementándose la porosidad general. Los canales largos verticales creados por las lombrices que excavan en profundidad contribuyen a incrementar sensiblemente la infiltración del agua bajo condiciones de intensa lluvia o en condiciones de suelos saturados. Las lombrices mejoran la agregación del suelo. La humedad del suelo es uno de los factores más importantes para la presencia de lombrices de tierra en el suelo. Al conservar la cobertura del suelo, se reduce la evaporación y aumenta la materia orgánica en el suelo, lo cual a su vez permite conservar más agua. Las condiciones de vida óptimas se encuentran cuando la humedad del suelo está entre el 78 y el 80% de humedad en el suelo. Los trituradores mastican las hojas de las plantas, las raíces, los tallos y los troncos de los árboles en pequeños trozos que alimentan a las bacterias y hongos en la superficie. Los trituradores más abundantes son los milpies y las termitas, así como los insectos, roedores, ciertos ácaros y cucarachas. Los trituradores pueden convertirse en plaga de los campos agrícolas, atacando las raíces de las plantas vivas cuando no hay suficiente material vegetal muerto disponible para ellas, según Moldenke 2000. Otra importante función de los artrópodos sobre o dentro del suelo es consumir y competir con varias plagas de las plantas. Cuando está presente una población fuerte de depredadores, pueden ser controladas las plagas de las plantas, pero una población de depredadores puede ser mantenida entre las apariciones de las plagas si además están presentes otras clases de presas. Este es el caso de una red alimenticia fuerte con alta diversidad. Los organismos dependen de sus fuentes de alimentación, las cuales a su vez dependen de la estación del año. Si estamos en invierno, hay más materia orgánica para descomponer, y si estamos en verano, hay poca materia orgánica. Y por lo tanto, no está uniformemente distribuida a través del suelo ni uniformemente presente todo el año. Los organismos dependen de sus fuentes de alimentación, las cuales a su vez dependen de la estación del año, si es lluviosa o es seca, y por lo tanto no están uniformemente distribuidas a través del suelo ni uniformemente presentes todo el año. Cada especie y grupo existe donde pueden encontrar un suministro apropiado de alimentos. Fíjese bien, tienen que encontrar una fuente de suministro apropiada de alimentos, espacio, nutrientes y humedad. Estas condiciones ocurren donde quiera que esté presente la materia orgánica. Por lo tanto, los organismos del suelo están concentrados alrededor de las raíces, en los residuos, en el humus, en la superficie de los agregados del suelo y en los espacios entre esos agregados, y llamamos poros o microtúneles. Por esta razón, son más abundantes en las áreas forestales y en los sistemas de cultivo que dejan una gran cantidad de biomasa sobre la superficie del suelo. La actividad de los organismos del suelo sigue un modelo de desarrollo estacional. O sea, cuando hay mayor humedad, hay mayor actividad. Cuando hay menor humedad, hay menor actividad. Así como también un modelo de comportamiento cotidiano. No todos los organismos presentan actividad al mismo tiempo. La mayor parte raramente está activa o inclusive latente. La disponibilidad de alimentos es un factor importante que influye en el nivel de actividad de los organismos del suelo y por ende está relacionado con el uso y manejo de la tierra. De ahí la importancia del manejo agroecológico del suelo. Pero el manejo agroecológico del suelo es complejo. Te dirán, no, no es complejo. Como lo hemos dicho en los programas anteriores y en todos los episodios de Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y estudiante agropecuario, hay que seguir la lógica de la naturaleza. La naturaleza es lógica y si nosotros somos observadores,
tenemos que volvernos también lógicos en las acciones que hacemos en la naturaleza. Les voy a contar que nuestros abuelos, los antepasados, no eran estudiosos, no eran ingenieros agrónomos como yo, ¿verdad? Sino que ellos tenían conocimiento de siembra, de insectos, de abonos, porque ellos venían aprendiendo de la gente más vieja en el lugar en el que habitan o habitaban. Esto se llama saberes ancestrales. La agroecología tiene muchos fundamentos teóricos en los conocimientos ancestrales de las comunidades y es importante tratar de recuperarlo o al menos tratar de conservarlos, porque con el tiempo se pierden. Los conocimientos ancestrales son los que pasan de boca en boca en la familia y en las generaciones. Bien, hablemos del manejo ecológico de la biota en el suelo. La reducción del disturbio del suelo y el incremento de la biomasa mediante los cultivos de cobertura, tal como sucede en la agricultura de conservación, conduce a la preservación de los residuos de los cultivos sobre la superficie del suelo y, por lo tanto, a un mejoramiento de la salud del mismo. La mayor producción de forraje en un sistema de cultivos de cobertura y labranza reducida o cero, comparada con el monocultivo de la labranza convencional, proporciona a la superficie una manta protectora de hojas, tallos y troncos de los cultivos previos. De esta forma, la materia orgánica puede ser formada sobre la superficie del suelo, creando condiciones favorables para la actividad y el desarrollo de las poblaciones de microorganismos. La materia orgánica es acumulada en capas, principalmente en la parte superior del suelo. Al mismo tiempo, la labranza convencional da lugar a una mezcla homogénea de la materia orgánica y el suelo hasta una profundidad de 20 centímetros. Y debido a la ausencia de una cobertura del suelo, tienen lugar mayores fluctuaciones en la temperatura y humedad del suelo, lo cual a su vez resulta en una fluctuación del desarrollo microbiano. Los microorganismos que descomponen los residuos de los cultivos requieren carbono como fuente de energía y para formar sus células, pero, más importante aún, necesitan grandes cantidades de nitrógeno para su crecimiento y multiplicación. En los residuos con bajos contenidos de nitrógeno como la paja, la actividad de los microorganismos será reducida debido a la ausencia de nitrógeno, dando lugar a una baja tasa de descomposición. Mientras más alta sea la producción de abono verde o biomasa del cultivo, mayor será la población microbiana del suelo. Mientras más alta sea, los microorganismos que descomponen los residuos de los cultivos requieren carbono como fuente de energía y para formar sus células, pero más importante aún, necesitan grandes cantidades de nitrógeno para su crecimiento y multiplicación. En los residuos con bajo contenido de nitrógeno como la paja, la actividad de los microorganismos será reducida debido a la ausencia de nitrógeno, dando lugar a una baja tasa de descomposición. Mientras más alta sea la producción de abono verde o biomasa del cultivo, mayor será la población microbiana del suelo. Los sistemas de producción agrícola en los cuales los residuos son dejados sobre la superficie, como en la siembra directa o mediante el uso de cultivos de cobertura, estimulan el desarrollo y la actividad de los microorganismos. La biomasa microbiana es mayor bajo condiciones de la agricultura de conservación, independientemente de la época del año y del clima. Después de 19 años de experimentación, se ha obtenido un incremento de 129% de la biomasa del carbono microbiano y un incremento del 48% de la biomasa de nitrógeno microbiano en América del Sur. Para los sistemas de labranza cero en el sur de Brasil, comparados con la labranza convencional, se informó de una diferencia de cerca del 50% en la población de rhizobios y biomasa del suelo. Hungría et al. 1997. Las evaluaciones han demostrado que algunas rotaciones de cultivos y la labranza cero favorecen la población de Bradyrhizobium, la nodulación y por ende la fijación de nitrógeno y el rendimiento del cultivo. Voss y Sidirias, 1985, Hungría et al. 1997, Ferrera et al. 2000. Hay ensayos que indican un 200-300% de incremento en el tamaño de la población cuando se aplica la labranza cero, comparada con la labranza convencional o tradicional. La presencia de soya en la rotación del cultivo resultó incluso
en un rendimiento de la población de 5 a 10 veces. Los residuos en la superficie obligan a las lombrices a subir a la misma con el objetivo de alimentarse e incorporar los residuos al suelo. Una de las consecuencias del incremento de la población de lombrices es la formación de canales y poros. La actividad de excavación de las lombrices produce canales para el aire y el agua, lo cual tiene un importante efecto en la difusión del oxígeno en la zona radicular y en el drenaje del agua. Además, los nutrientes y las enmiendas pueden ser distribuidas fácilmente y el sistema radicular puede desarrollarse especialmente en subsuelo ácido en la galería de las lombrices. Las galerías son un indicador de fácil uso en los trabajos de investigación en el campo. En conclusión, amigos, los organismos del suelo, de todas las formas y tamaños, desde los microbios hasta la macrofauna y la macroflora, son de gran importancia para la salud de las plantas y su nutrición, ya que interactúan directamente en los ciclos biogeoquímicos de los nutrientes, influyen sobre la humedad y disponibilidad de nutrientes, y también sobre la movilidad en el perfil del suelo. Ciertas especies pueden además convertirse en plagas y patógenos, debido a un desequilibrio de la población y dan lugar a una pérdida de interacciones críticas en la red alimentaria del suelo. Los microorganismos son los responsables de la mineralización y la inmovilización del nitrógeno, el fósforo y el azufre, entre otros, además de la descomposición de la materia orgánica, y contribuyen a la gradual y continua liberación de los nutrientes para las plantas. Por lo tanto, las prácticas agronómicas que influyen en el reciclaje de nutrientes, especialmente en la mineralización y en la inmovilización, contribuyen a un inmediato incremento o pérdida en la productividad, lo cual es reflejado en la rentabilidad del sistema agrícola. La aplicación de los principios de la agricultura de conservación mejora el hábitat e incrementa la población de los organismos del suelo, lo cual a su vez resulta en 1. La incorporación y reducción de los residuos. 2. El incremento de la actividad microbiana y por lo tanto el reciclaje de los nutrientes. 3. La mezcla y la unión de las partículas de suelo. 4. La fijación del nitrógeno atmosférico. 5. El secuestro de carbono, almacenado como carbono del suelo. 6. La movilización de los nutrientes del perfil de suelo. Y 7. La creación de galerías que mejoran la porosidad, la infiltración y la capacidad de retención del agua en el suelo. Por otro lado, cuando el ecosistema del suelo no está bien manejado, las especies tienden a desaparecer, resultando en una reducción de los efectos anteriores y a la dominación de ciertas especies con consecuencias negativas. Mi recomendación: por el amor de Dios, no use herbicidas ni insecticidas edáficos, no haga quemas, reforeste lo más que pueda su parcela e incorpore materia orgánica del suelo. Esto ayudará a mantener, alimentar y recuperar la biota del suelo, que mejorará la salud biológica del suelo de su parcela o sitio. Ayude a Pachamama, cuide la naturaleza, use la lógica de la naturaleza. Y recuerde, amigo, escuchar nuestro podcast los días lunes de cada semana y escriba sus testimonios y aporte a saullopezni@gmail.com con la palabra agroecología en el asunto del correo. Visite el blog hablemosagroecología.blogspot.com y búsquenos en el Facebook. Recomiende nuestro podcast a sus amistades. Y no se pierda el episodio número 3 de esta segunda temporada. Hablaremos sobre el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono en el suelo. Recuerde, hablemos de agroecología, el podcast del productor y estudiante agropecuario. Recuerda escuchar nuestro podcast los días lunes de cada semana y escribe tus testimonios y aportes a saullopezni@gmail.com con la palabra agroecología en el asunto del correo. Visita el blog hablemosagroecología.blogspot.com y búscanos en Facebook. Recomienda nuestro podcast a tus amistades. Recuerda, hablemos de agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario.